Nunca pensé que las palabras más crueles de mi vida vendrían de la boca de mi propio hijo. Esas palabras que me congelaron el corazón, que me hicieron dudar de todo lo que había construido durante 72 años. Escuché cómo mi hijo Roberto, el niño que crié con amor infinito, me miraba fijamente y decía con una frialdad que nunca había visto en él: «Papá, ya reservé tu cuarto en el asilo. El lunes te llevo». El mundo se detuvo. El tenedor que sostenía cayó al plato con un ruido metálico que resonó en el silencio más absoluto que siguió a sus palabras. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Sentí cómo el aire abandonaba mis pulmones, como si alguien me hubiera golpeado en el pecho con toda su fuerza. No era solo lo que dijo, era cómo lo dijo, sin mirarme a los ojos, sin un atisbo de arrepentimiento, como si estuviera hablando de llevar un mueble viejo al depósito de basura, como si yo fuera un estorbo que había que quitar del camino lo antes posible. Mi nuera Patricia estaba sentada a su lado con los brazos cruzados, los labios apretados en una línea fina, mirándome con esos ojos que siempre me habían parecido fríos. Ahora entendía por qué. Mis otros dos hijos, Ana y Diego, bajaron la mirada hacia sus platos. Ninguno dijo nada. Nadie me defendió. El silencio de la complicidad es a veces peor que las palabras de traición. ¿Cómo había llegado hasta aquí? Como el hombre que cambió pañales, que pasó noches en vela cuando tenían fiebre, que trabajó doble turno para pagar sus estudios universitarios. Había terminado siendo tratado como un objeto descartable. Antes de continuar con mi historia, quiero que sepas que lo que vas a escuchar es real. Es mi verdad. Y si estás aquí porque también has sentido ese dolor, esa sensación de que tu familia te ha dado la espalda, quiero que sepas que no estás solo. Suscríbete al canal y activa la campanita, porque lo que sucedió después, créeme que no lo vas a creer, pero déjame llevarte al principio. Déjame contarte cómo fue que un simple domingo, un día que debía ser como cualquier otro, se convirtió en el punto de quiebre de mi vida. Cómo descubrí quiénes eran realmente las personas que llamaba familia, y cómo en medio de la peor traición encontré la fuerza para hacer lo que debía hacer. Porque verás, mi hijo pensó que yo era un viejo tonto. Creyó que podía manipularme, controlarme, deshacerse de mí como si fuera basura. Pero lo que Roberto no sabía, lo que Patricia jamás imaginó, es que este viejo había aprendido algo muy importante en sus 72 años de vida. Había aprendido que la venganza no se sirve caliente. Se sirve fría, calculada, con documentos legales y testigos, con la ayuda de profesionales que saben exactamente cómo proteger lo que es tuyo. 3 semanas antes de ese domingo terrible, yo ya sabía lo que estaban planeando. Lo había escuchado todo. Cada palabra cruel, cada plan despreciable, cada conversación en la que discutían cómo dividirse mis propiedades, mi dinero, todo lo que había construido durante décadas de trabajo honesto. Y mientras ellos planeaban mi futuro en un asilo, yo estaba planeando algo completamente diferente. Algo que jamás verían venir, algo que cambiaría todo. Pero eso lo descubrirás más adelante. Primero déjame presentarme apropiadamente. Me llamo Fernando Castillo, tengo 72 años, y durante más de 5 décadas creí que había construido una familia perfecta. Nací en un pequeño pueblo de Andalucía donde el sol quema y la gente todavía se saluda en la calle. Mi padre era carpintero y mi madre costurera. No teníamos mucho, pero teníamos dignidad. Teníamos respeto. Valores que yo juré transmitir a mis hijos. A los 22 años conocí a mi esposa Clara. Fue en una feria del pueblo, un sábado de junio que olía a jazmines y a esperanza. Ella llevaba un vestido blanco con flores amarillas, y cuando sonrió supe que quería pasar el resto de mi vida viendo esa sonrisa. Nos casamos un año después, con lo poco que teníamos, pero con todo el amor del mundo. Clara era maestra de escuela primaria. Yo trabajaba como mecánico en un taller cerca de casa. No ganábamos mucho, pero vivíamos bien. Éramos felices con lo simple, con el café de las mañanas juntos, con los paseos del domingo, con los sueños compartidos. Cuando llegó Roberto, nuestro primer hijo, pensé que mi corazón iba a explotar de felicidad. Era un bebé hermoso con los ojos de su madre, y según decían todos, mi nariz prominente.
Lo sostuve en mis brazos aquella noche en el hospital y le prometí que nunca le faltaría nada, que lo protegería siempre, que sería el mejor padre del mundo. Qué irónico resulta recordar esa promesa ahora. 3 años después llegó Ana, nuestra princesa, y 2 años más tarde Diego, nuestro pequeño travieso. 3 hijos hermosos, llenos de vida, llenos de potencial. Clara y yo trabajábamos sin descanso. Ella daba clases particulares por las tardes. Yo aceptaba trabajos extra los fines de semana. Todo para que ellos tuvieran lo que nosotros no tuvimos. Educación. Oportunidades. Un futuro mejor. Les pagamos la universidad a los 3. Roberto estudió administración de empresas. Ana se hizo contadora. Diego eligió la arquitectura. Fueron años difíciles económicamente, pero cada vez que veía sus diplomas, cada vez que los veía graduarse con sus togas y birretes, pensaba que todo había valido la pena. Roberto conoció a Patricia en la universidad. Ella venía de una familia adinerada de Madrid, de esas familias donde el dinero habla más fuerte que el corazón. Desde el principio, Clara tuvo sus dudas sobre ella. «Hay algo en sus ojos, Fernando», me decía mi esposa. «Algo que no me gusta», como si calculara cada movimiento. Yo le decía que no se preocupara, que Patricia solo necesitaba tiempo para adaptarse a nuestra forma de vida más humilde. Qué equivocado estaba. Cuando Roberto y Patricia se casaron, compramos con nuestros ahorros el piso donde ahora vivo. Era nuestra forma de ayudarlos a empezar su vida juntos. Lo pusimos a nombre de Roberto. «Es tu hijo», decía Clara. «Confía en él». Y yo confiaba, ciegamente. Ana se casó con Javier, un buen hombre trabajador honesto. Se mudaron a Barcelona por su trabajo. Diego encontró el amor en Carmen, una arquitecta como él, y se establecieron en Valencia. Mi casa, que una vez estuvo llena de risas y voces de niños, se fue quedando vacía poco a poco. Pero teníamos a Roberto cerca. Él y Patricia vivían a solo 20 minutos, venían a comer los domingos, o al menos eso hacían al principio. Entonces llegó el golpe que cambió todo. Clara enfermó. Cáncer de páncreas. Los doctores nos dieron 6 meses. Fueron los 4 meses más largos y dolorosos de mi vida. La vi apagarse poco a poco como una vela que se consume. Pasé cada segundo a su lado. La cuidé, la bañé, le di de comer, le sostuve la mano mientras lloraba de dolor. Y mis hijos Ana y Diego venían cuando podían, aunque el trabajo y la distancia hacían difícil las visitas frecuentes. Pero Roberto estaba a 20 minutos de distancia. Vino 3 veces en 4 meses. 3 veces. Y siempre con Patricia colgada de su brazo, mirando su reloj, apurándolo para irse. La última vez que Clara vio a Roberto fue 2 semanas antes de morir. Ella le tomó la mano y le dijo con la voz apenas un susurro: «Roberto, hijo mío, cuida a tu padre cuando yo no esté. Prométemelo». Él asintió. Prometió. Pero las promesas hechas a los moribundos parecen evaporarse con su último aliento. Clara murió un martes al amanecer. Yo estaba sosteniéndole la mano. Sus últimas palabras fueron: «Te amo, Fernando. Cuídate. Y cuida lo que construimos». No entendí esas palabras entonces. Pensé que se refería a la casa, a los recuerdos. Ahora sé que era una advertencia, que ella, con esa intuición que siempre tuvo, sabía lo que vendría. Después del funeral la vida continuó, pero de una manera diferente. Los primeros meses fueron los más duros. Me despertaba cada mañana esperando ver a Clara preparando el café, esperando escuchar su voz llamándome desde la cocina. Pero solo había silencio. Un silencio que pesaba como una losa sobre mi pecho. La casa parecía más grande sin ella. Cada rincón guardaba un recuerdo. El sillón donde leía sus libros, la cocina donde preparaba sus famosos guisos, el jardín donde cultivaba sus rosas. Todo me recordaba lo que había perdido. Roberto y Patricia empezaron a visitarme con más frecuencia después del funeral. Al principio pensé que era por preocupación genuina. ¡Qué ingenuo fui! Ahora entiendo que estaban evaluando, calculando, planeando. Miraban la casa con otros ojos. Los ojos de quien ya se considera dueño. Patricia comenzó a hacer comentarios sutiles. «Esta casa es demasiado grande para ti, solo papá Fernando».
Nunca me gustó que me llamara papá. Sonaba falso viniendo de ella. No te sientes solo aquí. Hay residencias muy bonitas donde estarías acompañado. Yo siempre cambiaba de tema. Esta era mi casa, la casa que Clara y yo compramos con tanto esfuerzo, la casa donde criamos a nuestros hijos. Cada tabla del piso, cada grieta en la pared, cada ventana tenía nuestra historia. No iba a abandonarla solo porque Patricia pensara que era demasiado grande. Pero los comentarios continuaron. Semana tras semana. A tu edad, papá Fernando, las escaleras son peligrosas. ¿Qué pasaría si te caes y no hay nadie para ayudarte? Sería más seguro que estuvieras en un lugar con atención profesional. Yo les decía que estaba bien, que me las arreglaba perfectamente, que tenía mis rutinas, mis vecinos, mi vida. Pero ellos insistían, y con cada visita la presión aumentaba. Ana me llamaba desde Barcelona cada semana. Papá, ¿cómo estás? ¿Necesitas algo? Ella siempre había sido cariñosa, atenta. Le dolía no poder estar más cerca. Si necesitas que vaya, dímelo. Puedo tomarme unos días libres. Diego también llamaba regularmente desde Valencia. Ambos hacían lo que podían a pesar de la distancia. Pero Roberto estaba a 20 minutos y apenas aparecía excepto cuando Patricia lo empujaba a venir. Y cuando venían ya no era como antes. Ya no había conversaciones cálidas. Ya no me preguntaban cómo me sentía realmente. Solo inspeccionaban la casa, hacían sus comentarios incómodos y se iban. Y entonces llegó ese domingo. El domingo que cambiaría todo. Era el 16 de marzo. Un día de primavera hermoso. El sol entraba por las ventanas llenando la casa de luz dorada. Los pájaros cantaban en el jardín. Las rosas de Clara estaban empezando a florecer rojas y vibrantes, como si ella todavía estuviera ahí cuidándolas. Desde temprano me puse a cocinar. Había decidido hacer paella, el plato favorito de Clara. Ella solía hacerla los domingos especiales, y yo había aprendido su receta exacta. Cada ingrediente medido con precisión, cada paso seguido con devoción. Era mi forma de mantenerla cerca, de sentir que todavía estaba conmigo. El aroma del sofrito llenaba la cocina. Cebolla, tomate, ajo, pimentón. Los olores me transportaban a años atrás, a domingos felices rodeado de mi familia. Corté los pimientos en tiras finas como a Clara le gustaba. Preparé el caldo de pescado con calma, sin prisa. Limpié el arroz grano por grano. La paella no es solo comida. Es amor en un plato. Es tradición. Es memoria. Había invitado a Roberto y Patricia a comer. También intenté que Ana y Diego vinieran, pero la distancia lo hacía imposible en un aviso tan corto. La próxima vez, papá, dijeron ambos. Te queremos mucho. Puse la mesa con el mantel blanco que usábamos en ocasiones especiales. Saqué la vajilla buena, la que Clara recibió de su madre. Coloqué 3 lugares, 3 copas de vino, 3 servilletas de tela dobladas con cuidado. En el centro puse un jarrón con rosas del jardín. Clara siempre decía que las rosas hacían cualquier mesa más elegante. Miré el reloj. Las 2 de la tarde. Llegarían en cualquier momento. Revisé la paella por última vez. El arroz estaba en su punto exacto. Los mariscos lucían frescos y apetitosos. Todo era perfecto. Sonó el timbre. Respiré hondo y fui a abrir la puerta. Roberto entró primero con su traje de domingo y su corbata perfectamente anudada. Ya no era el niño que jugaba fútbol en el patio. Era un hombre de negocios distante, con la misma expresión calculadora que había visto tantas veces en Patricia. «Hola, papá», dijo dándome un abrazo mecánico de esos que no significan nada. Un abrazo de compromiso social. Patricia entró detrás de él. Llevaba un vestido negro carísimo y tacones que resonaban contra el piso de madera. Sus ojos hicieron un barrido rápido de la entrada, como siempre hacía, evaluando, calculando el valor de cada objeto. «Papá Fernando», dijo con su sonrisa falsa. Me dio 2 besos en el aire sin tocarme realmente. Olía a un perfume fuerte que me mareaba. «Pasen, pasen», les dije, tratando de mantener el ánimo alegre. «La comida está lista. Nos sentamos a la mesa».
Serví la paella en los platos con cuidado, asegurándome de que cada porción tuviera un buen pedazo de sepia, algunos mejillones gambas. La presentación importa. Clara siempre decía eso. Los primeros minutos transcurrieron en un silencio incómodo. Solo el sonido de los tenedores contra la cerámica. Patricia empujaba el arroz de un lado a otro del plato sin comer realmente. Roberto comía mecánicamente sin sabor como quien cumple una obligación. «La paella está deliciosa, papá», dijo Roberto finalmente, aunque su tono no tenía ninguna emoción. Era como si leyera un guión. «Es la receta de tu madre», respondí sintiendo un nudo en la garganta. Traté de hacerla exactamente como a ella le gustaba. Patricia dejó escapar un suspiro apenas audible. La escuché perfectamente. Un suspiro de impaciencia. Como si estar aquí compartiendo una comida conmigo fuera una carga insoportable. Traté de iniciar una conversación. Les pregunté por su trabajo, por sus planes. Roberto respondía con monosílabos. Patricia miraba su teléfono debajo de la mesa pensando que no me daba cuenta. La falta de respeto era palpable. «¿Cómo van las cosas en la empresa, Roberto?», pregunté tratando de mostrar interés en su vida. «Bien», respondió sin levantar la vista del plato. «¿Y tus proyectos nuevos? La última vez mencionaste algo sobre una expansión». «Sí, bien, todo bien». El silencio volvió a caer sobre nosotros como una manta pesada y sofocante. Miré alrededor de la mesa. Esta misma mesa donde habíamos celebrado tantos cumpleaños, tantas navidades, tantos momentos felices. Recordé a Roberto de niño con chocolate alrededor de la boca, riéndose, mientras Clara trataba de limpiarlo. Recordé las cenas largas y ruidosas llenas de conversación y alegría. ¿Cuándo había cambiado todo? ¿En qué momento perdí a mi hijo? Noté que Patricia y Roberto intercambiaban miradas. Esas miradas que las parejas comparten cuando tienen un secreto. Cuando han planeado algo. Ella le hizo un gesto casi imperceptible con la cabeza. Él carraspeó. Mi corazón empezó a latir más rápido. Algo estaba por suceder. Lo sentía en el aire. Esa tensión eléctrica que precede a la tormenta. Roberto dejó el tenedor sobre el plato con más fuerza de la necesaria. El sonido resonó en el comedor silencioso. Patricia se cruzó de brazos y se recostó en su silla con esa expresión de satisfacción que uno tiene cuando está a punto de conseguir lo que quiere. Mi hijo me miró. Por primera vez en toda la comida me miró directamente a los ojos. Pero no era la mirada de mi hijo. Era la mirada de un extraño. Fría, calculadora, decidida. El ambiente en el comedor cambió. El aire se volvió denso, difícil de respirar. Las rosas del centro de la mesa de repente parecían fuera de lugar. La luz del sol que entraba por la ventana ya no parecía cálida, sino implacable, cruel, iluminando una escena que estaba a punto de convertirse en mi peor pesadilla. Sentí un escalofrío recorrer mi espina dorsal. En ese momento, aunque todavía no había escuchado las palabras, supe que nada volvería a ser igual. Que el niño que había criado con tanto amor estaba a punto de romperme el corazón de una manera que nunca imaginé posible. Patricia sonrió. No era una sonrisa amable. Era la sonrisa de quien está a punto de ganar algo. De quien ha estado esperando este momento durante mucho tiempo. Roberto abrió la boca para hablar. Y yo, sin saber aún qué iba a decir, ya sentía que el suelo se abría bajo mis pies. La paella que tanto trabajo me había costado preparar la mesa, que tanto cuidado había puesto en arreglar las rosas que Clara había amado tanto todo, parecía desvanecerse en el fondo. Solo quedaba ese momento suspendido en el tiempo antes de que todo explotara. Antes de que mi mundo, tal como lo conocía, llegara a su fin. Roberto carraspeó una vez más. Miró a Patricia, quien le hizo un gesto afirmativo con la cabeza. Era como ver a dos conspiradores, dándose valor mutuamente antes de ejecutar su plan. «Papá», comenzó mi hijo y su voz sonaba extrañamente formal, como si estuviera en una reunión de negocios, y no en la mesa familiar. «Necesitamos hablar de tu situación, mi situación». Como si yo fuera un problema que necesitaba resolverse. Como si fuera un expediente en su oficina que requería atención. ¿Mi situación?, repetí tratando de mantener la calma, aunque mi corazón comenzaba a acelerarse. «¿A qué te refieres, hijo?».
Patricia se inclinó hacia adelante apoyando los codos en la mesa. Sus ojos me atravesaban con una frialdad que me hizo estremecer. Fernando, dijo usando mi nombre sin el papá que tanto fingía usar. Su verdadera cara estaba saliendo a la luz. Todos sabemos que no puedes seguir viviendo solo. No es seguro. No es práctico. Yo estoy bien, respondí sintiendo cómo la defensiva subía por mi garganta. Me las arreglo perfectamente. Cocino limpio, cuido el jardín. Ah, sí, interrumpió ella con un tono burlón. ¿Y qué pasó la semana pasada cuando te caíste en el baño? Me quedé paralizado. Había tenido un pequeño resbalón en la ducha. Nada grave. Me levanté solo sin un rasguño siquiera. Pero se lo había mencionado a Roberto por teléfono, sin pensar que lo usaría en mi contra. Fue solo un resbalón, dije sintiendo cómo mi voz sonaba más débil de lo que quería. No fue nada. Esta vez no fue nada. Intervino Roberto y sus palabras cortaban como cuchillos. Pero la próxima, ¿qué pasa si te rompes una cadera? Si te golpeas la cabeza, no hay nadie aquí para ayudarte, papá. Estás solo. Estás solo. Esas dos palabras resonaron en mi mente. Sí estaba solo. Porque mi hijo, que vivía a 20 minutos, no se molestaba en visitarme más que cuando su esposa lo obligaba. Porque él había elegido estar ausente. Tengo vecinos, argumenté sabiendo ya que estaba luchando una batalla perdida. La señora Martínez viene a tomar café conmigo. Don Alfonso me ayuda con el jardín. No estoy solo. Vecinos no son familia, escupió Patricia. Vecinos no son responsables de ti. Nosotros sí, nosotros. Como si ella tuviera algún derecho sobre mí. Como si los años de indiferencia y miradas despectivas le dieran autoridad sobre mi vida. Roberto se levantó de su silla y comenzó a caminar alrededor de la mesa. Era una táctica intimidatoria. Lo había visto hacer lo mismo en videos de sus presentaciones de trabajo, que alguna vez me había mostrado con orgullo. Dominar el espacio, establecer control. Papá, hemos estado investigando, dijo mientras caminaba sus manos entrelazadas detrás de su espalda como un fiscal en un juicio. Hay lugares excelentes, residencias de primera categoría donde tendrías todo lo que necesitas. Atención médica las 24 horas, actividades sociales, gente de tu edad. Sería mejor para ti. No necesito una residencia. Mi voz subió un poco, la frustración comenzaba a filtrarse. Esta es mi casa. La casa que tu madre y yo compramos. La casa donde te criaste. No voy a abandonarla. No seas terco, Fernando. Patricia se levantó también acercándose a mí desde el otro lado. Me sentí acorralado. Piensa con lógica. Esta casa es demasiado grande. Los gastos son enormes. El mantenimiento es constante. ¿Para qué necesitas 4 habitaciones cuando solo usas una? Ahí estaba. El verdadero motivo. La casa. Siempre había sido por la casa. Además, continuó ella, su voz tomando un tono casi dulce, que era aún más aterrador que su frialdad. Piensa en Roberto. Él se preocupa por ti constantemente. No duerme pensando en que puedas tener un accidente. Es una carga muy pesada para él. Una carga. Yo era una carga para mi propio hijo. Miré a Roberto buscando algún signo de que esto no era real. Buscando al niño que solía abrazarme y decirme que era el mejor papá del mundo. Pero ese niño había desaparecido. En su lugar había un hombre con ojos fríos que me miraba como si fuera un obstáculo en su camino. Roberto, dije, y mi voz se quebró un poco. ¿De verdad piensas hacer eso? ¿De verdad soy una carga para ti? Hubo un momento de silencio. Vi algo cruzar por su rostro. Remordimiento. Duda. Pero entonces Patricia le puso una mano en el hombro y lo que sea que hubiera visto desapareció. Papá, esto no es personal, dijo con una voz que intentaba sonar razonable, pero que solo sonaba ensayada. Es lo mejor para todos. Para ti, para nosotros. Es la decisión correcta. La decisión correcta. Repetí sintiendo cómo la rabia comenzaba a hervir en mi interior. ¿Para quién? Para ti. Para ella. No nos hagas esto más difícil, explotó Roberto, y ahí estaba. El verdadero él. Estamos tratando de ayudarte, de cuidarte, y tú te resistes como un niño testarudo. Me levanté de mi silla.
Mis piernas temblaban, pero me mantuve firme. 72 años y nadie iba a tratarme como si fuera un inválido incapaz de tomar mis propias decisiones. No necesito que me cuiden como si fuera un inútil. Dije cada palabra saliendo con fuerza. Soy perfectamente capaz de cuidar de mí mismo. ¿Así? Patricia cruzó los brazos, su rostro contorsionado en una expresión de desdén. ¿Y qué hay de las cuentas que olvidaste pagar el mes pasado? Y de la vez que dejaste el gas encendido, Roberto tuvo que venir a pagarlo. Más municiones que yo mismo les había dado. Sí olvidé pagar una cuenta de luz porque estaba de duelo por Clara, y sí una vez dejé el gas encendido por unos minutos, ¿no? Cosas que le pasan a cualquiera a cualquier edad. Pero ellos las estaban usando como evidencia de mi incompetencia. Todo el mundo comete errores, dije, pero mi voz sonaba defensiva débil. Errores que pueden costarte la vida. Roberto se acercó a mí, y por un momento pensé que iba a poner una mano en mi hombro, un gesto de consuelo. Pero solo se quedó ahí parado mirándome desde arriba. Papá, ya tomamos la decisión. Esas palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. Ya tomamos la decisión. No me estaban consultando. Me estaban informando. Que apenas pude susurrar. Patricia sacó su teléfono y comenzó a deslizar el dedo por la pantalla. Luego me lo mostró. Era la página web de una residencia. Residencia Bella Vista. Tiene jardines preciosos, actividades diarias, un equipo médico excepcional. Ya hicimos la reserva. El mundo se detuvo. Ya hicieron la reserva. Sin preguntarme, sin consultarme. Como si yo no tuviera voz ni voto en mi propia vida. Ya reservé tu cuarto, dijo Roberto, y su voz sonaba distante como si viniera de muy lejos. El lunes te llevo. El lunes. Pasado mañana, me estaban dando menos de 48 horas. El tenedor que aún sostenía cayó de mi mano golpeando el plato con un ruido metálico que resonó en el silencio que siguió. Sentí como el oxígeno abandonaba mis pulmones. Como las paredes de mi propia casa, mi refugio, mi hogar comenzaban a cerrarse sobre mí. No, fue todo lo que pude decir. No, papá, no empieces, advirtió Roberto, su paciencia claramente agotándose. Esto es lo mejor. Ya está decidido. No está decidido. Mi voz subió algo raro en mí. Nunca había sido de gritar. Clara siempre decía que yo era el hombre más tranquilo que conocía. Pero esto era demasiado. Esta es mi casa. Mi vida. No pueden decidir por mí. Alguien tiene que tomar decisiones racionales aquí. Patricia dio un paso adelante, su rostro a centímetros del mío. Podía oler su perfume caro empalagoso. Porque claramente tú no puedes. Sal de mi sasa. Las palabras salieron antes de que pudiera pensarlas. ¿Perdón? Patricia ladeó la cabeza, una sonrisa cruel formándose en sus labios. Dije que salgas de mi casa, repetí más fuerte esta vez. Ella soltó una risa. Una risa genuina, pero no de alegría, de victoria. De satisfacción mezquina. Oh, Fernando, dijo, y su voz goteaba veneno. Aquí está el problema, técnicamente esta no es tu casa. El mundo se detuvo. Mis oídos zumbaban. ¿Qué? Roberto bajó la mirada, incapaz de mirarme a los ojos. Patricia, sin embargo, me miraba directamente, saboreando cada segundo de mi confusión. La casa está a nombre de Roberto, explicó ella lentamente, como si le hablara a un niño. ¿Lo recuerdas? Ustedes la pusieron a su nombre hace años. Para ayudarlo, dijiste. Técnicamente, Fernando, estás viviendo en la casa de mi esposo. La habitación giró. Me agarré del respaldo de la silla para no caer. No podía ser verdad. Sí habíamos puesto la casa a nombre de Roberto cuando la compramos, pero era un tecnicismo. Un asunto de papeles. Siempre fue mi casa. Clara y yo vivimos aquí. Fue nuestro regalo para él, pero nunca pensamos. Roberto. Giré hacia mi hijo buscando su mirada. Hijo, dime que esto no es verdad. Dime que no me estás haciendo esto. Él finalmente me miró. Vi algo en sus ojos. Vergüenza. Culpa. Pero cuando habló su voz era fría. Papá, necesitamos esta casa. Patricia y yo estamos planeando expandirnos. Necesitamos un lugar más grande. ¿Y tú? Tú necesitas estar en un lugar donde te cuiden. Expandirnos, repetí aturdido. ¿De quién nos van a tener un bebé?
Patricia soltó otra risa. No, Fernando. Expandir el negocio. Esta casa tiene un valor considerable. Podemos venderla o alquilarla. Los ingresos nos ayudarían muchísimo. Ahí estaba. La verdad desnuda. No les preocupaba mi bienestar. No les preocupaba mi seguridad. Les preocupaba el dinero. La casa era una inversión, y yo era el inquilino inconveniente que necesitaban desalojar. No puedo creerlo. Susurré sintiendo cómo las lágrimas amenazaban con salir. Roberto, te crié. Te di todo. Trabajé turnos dobles para que pudieras ir a la universidad. Tu madre y yo nos sacrificamos toda la vida por ti. Y así me pagas. No me hagas sentir culpable. Explotó él. Di. Y di, y di. Siempre fue sobre dar. Nunca pensaste que tal vez yo tenía mi propia vida, mis propios planes. Tus planes no incluían a tus padres, ¿verdad? Mi voz se quebró. No incluían cuidar de tu madre cuando estaba muriendo. No incluían pasar tiempo con tu padre cuando más te necesitaba. ¡Ya basta! Patricia se interpuso entre nosotros. Este drama no lleva a ningún lado. Los hechos son claros, Fernando. No puedes quedarte aquí. El lunes vienes con nosotros a la residencia. Empaca lo esencial. El resto lo manejaremos nosotros. ¿Y si me niego? Pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Entonces tendremos que tomar medidas legales. Roberto dijo las palabras como si fueran simples datos sin emoción. Podemos demostrar que no eres capaz de cuidarte solo. Los olvidos, los accidentes. Tengo documentación. Podemos solicitar una tutela. Una tutela. Querían declararme incapaz. Quitarme toda autonomía sobre mi propia vida. Miré a mi hijo. Este hombre de traje impecable y corbata perfecta. Este extraño con el rostro de mi niño. Y me di cuenta de que lo había perdido hace mucho tiempo. Quizás nunca lo tuve realmente. Sal de mi casa, repetí, pero esta vez mi voz no tenía fuerza. Solo derrota. Estaremos aquí el lunes a las 9 de la mañana, dijo Patricia recogiendo su bolso. Espero que estés listo. Por tu bien, Fernando. Por tu propio bien. Roberto la siguió hacia la puerta. Se detuvo por un momento como si fuera a darse la vuelta, como si fuera a decir algo. Pero no lo hizo. Simplemente siguió caminando hasta que escuché la puerta cerrarse detrás de ellos. Me quedé solo en el comedor. La paella ahora fría seguía en la mesa. Las rosas de Clara se veían marchitas bajo la luz que comenzaba a declinar. El mantel blanco tenía manchas de vino que no recordaba haber derramado. Mis piernas cedieron y caí de vuelta en la silla. Mis manos temblaban. Todo mi cuerpo temblaba. 72 años de vida y nunca me había sentido tan impotente, tan traicionado, tan absolutamente destruido. ¿Cómo había llegado hasta aquí? Cómo el niño que solía dormir en mis brazos se había convertido en el hombre que acababa de arrancarme mi dignidad, mi hogar, mi libertad. Miré alrededor del comedor. Cada objeto contaba una historia. El reloj de pared que Clara y yo compramos en nuestro aniversario. La vitrina con las fotos de familia. Las cortinas que ella misma había cosido. Iba a perderlo todo. Me lo iban a quitar todo. Y no había nada que pudiera hacer al respecto. O eso creían ellos. Esa noche no dormí. Ni siquiera lo intenté. Me quedé sentado en el comedor durante horas, mirando la paella fría, las copas de vino sin tocar el mantel que había puesto con tanto cuidado. Todo parecía burlarse de mí. Todo era evidencia de mi ingenuidad, de mi estupidez. Cuando la oscuridad finalmente cubrió la casa, me levanté como un autómata y recogí la mesa. Cada movimiento era mecánico. Guardé los platos. Tiré la comida. Doblé el mantel. Mis manos hacían el trabajo mientras mi mente estaba en otro lugar. En el pasado. En los recuerdos. ¿En qué momento lo perdí? Esa pregunta me perseguía como un fantasma. Recordé cuando Roberto tenía 6 años. Había caído de su bicicleta y se raspó las rodillas. Vino llorando a mis brazos y yo lo cargué hasta casa. Clara limpió sus heridas mientras yo lo sostenía diciéndole que todo estaría bien, que papá siempre lo cuidaría, que nunca estaría solo.
¿Dónde estaba ese niño ahora? Recordé su graduación universitaria. El orgullo que sentí cuando lo vi con su toga y birrete. Cómo me abrazó después de la ceremonia y me susurró al oído: «Gracias, papá, por todo». Lloré ese día. Lloré de felicidad. Fueron lágrimas desperdiciadas. Me senté en el sillón de Clara. Su sillón. El que nadie más usaba porque era suyo. Aún podía sentir su presencia allí. Pasé mi mano por el tejido gastado. Aquí se sentaba cada noche a leer. Aquí tomábamos café juntos las mañanas de domingo. Aquí me sostuvo la mano cuando le dieron el diagnóstico. «Clara», susurré en la oscuridad. «Clara, ¿qué hago?» Pero Clara no estaba. Clara se había ido. Y me había dejado solo para enfrentar esto. Las lágrimas finalmente llegaron. 72 años. Y lloraba como un niño. Lloraba por todo lo que había perdido. Por Clara. Por mi hijo. Por mi hogar. Por mi dignidad. ¿Qué hice mal? Esa pregunta me torturaba. Repetía cada decisión, cada momento, cada palabra. Fui demasiado blando, demasiado generoso. Les di tanto que olvidaron el valor de las cosas, del respeto, del amor. Clara siempre decía que yo era demasiado bueno, que veía lo mejor en todos incluso cuando no existía. «Fernando», me decía con esa sonrisa suya, «tu corazón es tan grande que a veces no ves las cosas que están frente a ti». Tenía razón. Como siempre. Vi las señales y las ignoré. Los comentarios de Patricia sobre la casa. Las visitas cada vez más cortas de Roberto. La frialdad creciente en sus ojos. La forma en que calculaba cada movimiento. Todo estaba ahí, pero yo no quise verlo. Porque verlo significaba aceptar que había perdido a mi hijo. Me levanté y caminé por la casa. Por cada habitación. Por cada rincón, tocando las paredes, recordando. Entré al cuarto que fue de Roberto. Aún conservaba algunos de sus trofeos de fútbol. Sus diplomas colgados en la pared. La cama donde dormía de niño. ¿Cuántas veces vine a arroparlo? ¿Cuántas noches me quedé sentado en esta misma habitación? Cuando tenía fiebre vigilando su sueño. «¿Papá, me quieres?», me preguntó una vez. Tendría unos 5 años. «Más que a nada en el mundo», le respondí. «Siempre, siempre, hijo. Pase lo que pase. Siempre». Qué fácil era hacer promesas eternas a un niño de 5 años. Qué imposible mantenerlas cuando ese niño crece y se convierte en un extraño. Salí del cuarto y fui al jardín. El jardín de Clara. Sus rosas perfumaban la noche. Me arrodillé frente a ellas sin importarme la tierra que manchaba mis pantalones. «Te necesito, Clara», dije en voz alta sin importarme si los vecinos me escuchaban. No sé qué hacer. Me quitaron todo. Nuestro hijo nos traicionó. Nos traicionó a ambos. El viento movió las rosas. Por un momento, solo por un momento, pude imaginar que era Clara respondiendo. Clara diciéndome qué hacer, cómo sobrevivir esto. Pero el viento solo era viento. Y yo estaba solo. Volví a entrar a la casa cuando el frío se volvió insoportable. Miré el reloj. Las 3 de la mañana. En 6 horas Roberto volvería. En 6 horas me arrancarían de mi hogar. Me serví un vaso de agua y me senté en la cocina. Esta cocina donde Clara preparaba sus comidas, donde desayunábamos juntos cada mañana, donde celebramos cada cumpleaños de nuestros hijos. Los recuerdos me inundaban como olas, cada uno más doloroso que el anterior. Roberto aprendiendo a caminar en este mismo piso. Sus primeros pasos tambaleantes hacia mis brazos. Su risa cuando lo atrapaba. Ana y Diego jugando bajo la mesa mientras Clara y yo preparábamos la cena. Las Navidades. Dios, las Navidades. La casa llena de luz, de risas, de amor. Los niños abriendo regalos. Clara sirviendo su pavo especial. Todos juntos. Todos felices. ¿Cómo se rompe algo así? ¿Cómo se destruye una familia? Dinero. La respuesta era simple y amarga. Dinero. Patricia vio esta casa y vio euros. Vio una inversión. Vio una oportunidad. Y convenció a Roberto de que yo era un obstáculo que necesitaban remover. ¿O acaso Roberto ya era así?
¿Acaso yo simplemente no quise verlo? Recordé cuando conoció a Patricia. Clara y yo nos miramos ese día y supimos. Supimos que algo estaba mal. Pero nos dijimos que le daríamos tiempo. Que tal vez nos equivocábamos. Que Roberto sabía lo que hacía. Esa mujer solo ve dinero, me dijo Clara una noche. No ama a Roberto. Ama lo que puede obtener de él. De el tiempo, le respondí. Tal vez nos sorprenda. Clara me miró con esos ojos sabios suyos. Fernando, hay gente en este mundo que solo toma, que nunca da. Y si no tienes cuidado, te quitarán todo. ¿Por qué no la escuché? Me levanté y caminé hacia nuestro cuarto. El cuarto que compartí con Clara durante 45 años. Me acosté en nuestra cama, pero en el lado de ella. Necesitaba sentirla cerca. Necesitaba su fuerza. Cerré los ojos y la vi. Su sonrisa, sus ojos llenos de amor, su mano tocando mi mejilla. ¿Qué hago, amor?, le pregunté a la oscuridad. Y entonces, como si Clara realmente estuviera ahí, recordé sus últimas palabras. Cuídate y cuida lo que construimos. Cuida lo que construimos. Abrí los ojos. Mi corazón latía más rápido. Cuida lo que construimos. No fue solo una despedida sentimental. Fue una advertencia. Fue una orden. Ella sabía, de alguna manera ella sabía lo que vendría. Y me estaba diciendo que no me rindiera, que luchara. Me senté en la cama. La neblina de dolor que había envuelto mi mente comenzó a despejarse. Las lágrimas se secaron. Algo cambió dentro de mí. Había pasado toda la noche lamentándome, sintiéndome víctima, sintiéndome impotente, pero Clara no me crió para ser una víctima. Ella me conocía mejor que nadie. Sabía que yo tenía fuerza cuando era necesario. Y ahora era necesario. Me levanté de la cama y encendí la luz. Miré mi reflejo en el espejo. Un viejo de 72 años me devolvía la mirada. Cansado. Derrotado. Roto. No era solo un viejo. Era Fernando Castillo. Un hombre que había construido una vida desde cero. Que había trabajado honestamente durante 50 años, que había criado 3 hijos, que había amado profundamente, que había sobrevivido pérdidas imposibles. No iba a dejarme destruir, no sin luchar. Fui al estudio, el pequeño cuarto que usaba como oficina. Encendí la lámpara del escritorio y saqué una caja del cajón inferior. Una caja que Roberto y Patricia no sabían que existía. Dentro había documentos, papeles importantes, cosas que había ido guardando durante los últimos meses, desde que empecé a sospechar, desde que empecé a ver las señales que tanto había querido ignorar. Porque aquí está la verdad que Roberto y Patricia desconocían. Yo no era tonto, no era el viejo senil que creían que era. Los olvidos, los pequeños accidentes, todo eso era real. Era el dolor del duelo, la soledad, la edad. Pero mi mente seguía siendo afilada. Seguía siendo capaz. Y había estado observando, escuchando, preparándome. 3 semanas atrás, había escuchado una conversación. Roberto y Patricia pensaron que estaba durmiendo la siesta. Pero yo estaba despierto en mi cuarto cuando ellos entraron a la sala. No podemos esperar más, dijo Patricia. Esta casa vale demasiado. Necesitamos sacarla del mercado antes de que el viejo haga algo estúpido como ponérsela a nombre de Ana o Diego. Lo sé, respondió Roberto. Pero no podemos simplemente echarlo. ¿Por qué no la casa está a tu nombre? Técnicamente es tuya. Es mi padre, Patricia. Es un obstáculo, y los obstáculos se remueven. Escuché todo. Cada palabra. Cada plan. Y en vez de confrontarlos ese día, decidí ser inteligente. Decidí esperar, prepararme. Llamé a un abogado. No a cualquier abogado. Al mejor abogado en derecho familiar que pude encontrar. Un hombre llamado don Javier Morales, con 30 años de experiencia. Le conté todo, cada detalle, cada sospecha. Don Fernando, me dijo después de escucharme. Tiene razón en estar preocupado. Pero también tiene opciones, tiene derechos. Y yo voy a asegurarme de que se respeten. Durante 3 semanas trabajamos en silencio.
Documentamos todo. Las visitas escasas de Roberto, los comentarios de Patricia, las conversaciones que logré grabar cuando volvieron a hablar pensando que yo no escuchaba. Todo quedó registrado. Don Javier me explicó la ley. Sí, la casa estaba a nombre de Roberto, pero yo había vivido aquí durante décadas. Tenía derechos como ocupante, como padre, como ser humano. Y luego estaba el otro asunto, el asunto del dinero. Roberto y Patricia asumieron que la casa era mi único activo. Asumieron que era un viejo que solo tenía paredes y recuerdos. Pero se equivocaban. Clara y yo fuimos ahorradores toda la vida. Cada euro extra iba a una cuenta de ahorros. Nada extravagante, nada que llamara la atención. Pero después de 50 años de trabajo honesto, de sacrificios, de vivir modestamente, teníamos un ahorro considerable. Cuando Clara murió, ese dinero pasó a mí. Y yo no lo toqué. Lo dejé ahí acumulándose, porque no necesitaba mucho para vivir. Y porque en el fondo quería dejárselo a mis hijos. Pero ahora tenía otros planes. Saqué los documentos de la caja. El contrato con don Javier. Los registros de las conversaciones grabadas. Los papeles del banco. Las actas notariales. Y luego saqué el documento más importante de todos. El que había firmado apenas 2 días atrás. Mi nuevo testamento. Un testamento que Roberto y Patricia jamás esperarían. Un testamento que cambiaría todo. Miré el reloj, las 5 de la mañana. En 4 horas llegarían. En 4 horas creerían que me habían ganado. Sonreí. Por primera vez desde ayer sonreí. No sabían con quién se habían metido. Clara, dije en voz alta tocando su foto en mi escritorio. Voy a cuidar lo que construimos. Te lo prometo. Me levanté y fui a la cocina. Preparé café. Me duché. Me afeité. Me vestí con mi mejor traje. El mismo traje que usé en nuestra boda. El mismo traje que usé en cada ocasión importante de mi vida. Hoy era otra ocasión importante. Hoy era el día en que Fernando Castillo dejaba de ser una víctima. Hoy era el día en que mi hijo aprendería que la dignidad no tiene edad y que su padre, el viejo que tanto despreciaba, aún tenía algunas cartas bajo la manga. Cartas que estaba a punto de jugar. A las 9 en punto de la mañana, exactamente como dijeron, sonó el timbre. Respiré hondo. Me miré una última vez en el espejo del recibidor. El traje me quedaba bien. Me veía digno. Fuerte. Listo. Abrí la puerta. Roberto y Patricia estaban ahí, pero no venían solos. Detrás de ellos había un hombre joven, con un uniforme blanco. Un enfermero de la residencia, supuse, para asegurarse de que el viejo cooperara. «Buenos días, papá», dijo Roberto intentando sonar casual, pero su voz traicionaba nerviosismo. «¿Ya estás listo?» Miré las 2 maletas que habían traído. Maletas para empacar mi vida. 72 años reducidos a 2 maletas. «Pasen», dije simplemente haciéndome a un lado. Patricia entró primero, sus tacones resonando en el piso de madera. Sus ojos inmediatamente escanearon la sala como siempre hacía. Buscando, evaluando, calculando. «Veo que no empacaste», dijo con ese tono de desaprobación que ya conocía tan bien. No, respondí calmadamente. «No empaqué». Roberto suspiró, el sonido de alguien que está perdiendo la paciencia. «Papá, te dijimos que...» «Lo sé lo que me dijeron», lo interrumpí, mi voz firme. «Siéntense, por favor. Hay algo que necesitamos discutir antes de ir a cualquier lado». «No hay nada que discutir». Patricia cruzó los brazos. «Ya hablamos de esto ayer. No vamos a pasar por lo mismo otra vez. Siéntense», repetí esta vez con más autoridad. «O no iremos a ningún lado». Algo en mi tono debió sorprenderlos, porque después de intercambiar miradas, se sentaron en el sofá. El enfermero se quedó de pie junto a la puerta, incómodo. «Pueden esperar afuera unos minutos», le dije al joven. «Esto es un asunto familiar». Él miró a Roberto, quien asintió con irritación. La puerta se cerró detrás de él. Nos quedamos los 3, Roberto y Patricia, en el sofá. Yo de pie frente a ellos. La dinámica había cambiado, yo tenía el control ahora. «¿Qué es esto, papá?», preguntó Roberto. «No tenemos tiempo para dramas». «No es drama», dije calmadamente. «Es verdad. Es justicia». Patricia soltó una risa seca. «Por favor, Fernando,
No empieces con... Hace 3 semanas, la interrumpí. Escuché una conversación. Ustedes pensaron que estaba durmiendo, pero no lo estaba. Vi cómo el color abandonaba el rostro de Patricia. Roberto se puso rígido. Escuché cómo planeaban esto, cómo discutían sobre el valor de esta casa, cómo Patricia te convenció, Roberto, de que yo era un obstáculo que necesitaban remover. Papá, no sé de qué, comenzó Roberto, pero levanté mi mano. No me interrumpas. Todavía no he terminado. Saqué mi teléfono del bolsillo. Un teléfono nuevo que había comprado específicamente para esto. Con don Javier había aprendido cosas útiles sobre tecnología. Lo grabé todo, dije simplemente. El silencio que siguió fue absoluto. Patricia se había quedado congelada. Roberto me miraba con los ojos muy abiertos. Presioné play. La voz de Patricia llenó la sala. Esta casa vale demasiado. Necesitamos sacarla del mercado antes de que el viejo haga algo estúpido como ponérsela a nombre de Ana o Diego. Y luego la voz de Roberto: es mi padre, Patricia. Es un obstáculo, y los obstáculos se remueven. Detuve la grabación. No necesitaba reproducir más. Sus caras decían todo. Eso es. Patricia se puso de pie bruscamente. Eso es ilegal. No puedes grabarnos sin nuestro consentimiento. En España, dije con calma, puedo grabar conversaciones en mi propia casa. Especialmente cuando se está planeando algo en mi contra. Mi abogado me lo confirmó. ¿Tu abogado? Roberto finalmente encontró su voz. ¿Qué abogado? Como si hubiera sido convocado por mis palabras, sonó el timbre. Ese sería él, dije caminando hacia la puerta. Don Javier Morales entró con su maletín de cuero y su presencia imponente. Un hombre de 60 años, cabello gris, perfectamente peinado, traje impecable. La clase de hombre que imponía respeto solo con entrar a una habitación. Buenos días, saludó con voz profunda. Soy Javier Morales, abogado de don Fernando Castillo. Patricia y Roberto se habían quedado petrificados en el sofá. Don Fernando, continuó don Javier, ¿están todos presentes? Sí, respondí. Estos son mi hijo Roberto y su esposa Patricia. Don Javier asintió y sacó varios documentos de su maletín. Los colocó sobre la mesa de centro con precisión calculada. He venido aquí esta mañana como testigo y como representante legal de mi cliente. Comenzó. Su voz era la de alguien acostumbrado a hablar en tribunales. Durante las últimas 3 semanas, don Fernando y yo hemos estado trabajando en varios asuntos legales importantes. Esto es ridículo. Patricia intentó levantarse, pero don Javier levantó una mano. Señora, le sugiero que se siente y escuche. Lo que tengo que decir le concierne directamente. Algo en su tono hizo que Patricia se sentara de nuevo. Primero, don Javier levantó un documento. Tenemos evidencia de coerción psicológica. Las grabaciones que don Fernando ha recopilado muestran claramente un patrón de manipulación y presión indebida hacia un adulto mayor. Esto es técnicamente abuso de ancianos, según el Código Penal español. ¡Eso es absurdo!, explotó Roberto. Estábamos tratando de ayudarlo. Ayudarlo. Don Javier levantó una ceja. Reservar una residencia sin su consentimiento. Planear vender su hogar. Amenazar con tutela legal. Eso es ayuda. Roberto abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Segundo, continuó don Javier levantando otro documento respecto a esta propiedad. Es cierto que está registrada a nombre de Roberto Castillo. Sin embargo, don Fernando ha vivido aquí durante más de 30 años. Según la ley española, tiene derechos de ocupación que no pueden ser violados sin proceso legal apropiado. Y créanme, cualquier juez que escuche estas grabaciones no fallará a su favor. Patricia había perdido todo su color. Sus manos apretaban el borde del sofá. Tercero, don Javier sacó un sobre grande. Hace 2 días don Fernando firmó un nuevo testamento, en presencia de notario y 2 testigos. Un testamento completamente válido y legal. ¿Qué?, susurró Roberto. En este testamento, expliqué yo tomando la palabra, he dejado muy claro cómo se distribuirán mis bienes tras mi muerte. Bienes que para su sorpresa son considerablemente más de lo que ustedes pensaban. Saqué otro documento de mi bolsillo. Estados de cuenta bancarios.
Inversiones. Ahorros acumulados durante 50 años. Roberto los miró y sus ojos se agrandaron. Patricia se inclinó para ver, y su máscara de control finalmente se resquebrajó. Tu madre y yo ahorramos toda la vida. Continué. Vivimos modestamente, trabajamos duro, y ese dinero iba a ser para ustedes tres, para Roberto, Ana y Diego. Dividido equitativamente. Hice una pausa dejando que esas palabras se hundieran. Iba a ser, repetí, pero ya no. ¿Qué quieres decir? La voz de Roberto era apenas un susurro. Don Javier levantó el documento del testamento. En su nuevo testamento, don Fernando ha dejado toda su herencia líquida a sus hijos Ana y Diego. También ha establecido una fundación benéfica en memoria de su esposa Clara, para ayudar a ancianos en situaciones de abuso familiar. Roberto Castillo no aparece en este testamento. El silencio era ensordecedor. Papá. Roberto se puso de pie, su cara una mezcla de shock y pánico. No puedes. Yo soy tu hijo. Sí. Dije sintiendo cómo mi voz se quebraba un poco, pero manteniéndome firme. Eres mi hijo, el hijo que crié. El hijo por quien trabajé turnos dobles. El hijo al que amé más que a mi propia vida. Di un paso hacia él. Pero ayer cuando me miraste a los ojos y me dijiste que ya habías reservado mi cuarto en el asilo, como si fuera un mueble que necesitabas almacenar. Ese día dejaste de ser mi hijo. Estábamos preocupados por ti. Roberto gritó y por primera vez vi verdadera emoción en él. Miedo. Los accidentes, los olvidos. Los accidentes le pasan a todo el mundo, respondí. Y sí olvidé pagar una cuenta porque estaba de luto. Porque tu madre, el amor de mi vida, había muerto. Y tú que vivías a 20 minutos viniste a verla 3 veces en 4 meses. Roberto retrocedió como si lo hubiera golpeado. Esta casa. Continué, puede estar a tu nombre en el papel, pero moralmente es mía. Clara y yo la compramos. La pusimos a tu nombre porque confiábamos en ti. Porque creímos que cuidarías de tu padre cuando llegara el momento. Miré a Patricia, pero ella te cambió. O tal vez siempre fuiste así, y yo no quise verlo. No importa ya. Don Javier intervino nuevamente. Don Fernando conservará su derecho de vivir en esta propiedad por el resto de su vida. Si intentan desalojarlo, iniciaremos procesos legales que harán pública toda esta situación. Las grabaciones, los intentos de coerción, todo. Además, agregué sintiendo una extraña sensación de poder. He contactado a Ana y Diego. Les conté todo. Vienen en camino. Deberían llegar mañana. Patricia finalmente habló, su voz llena de veneno. Esto es venganza, simple venganza de un viejo amargado. Nos la corregí. Esto es protección. Esto es dignidad. Esto es asegurarme de que lo que Clara y yo construimos durante 50 años no termine en manos de alguien que solo ve números donde debería haber amor. Me acerqué a Roberto mirándolo directamente a los ojos. Te di todo, hijo. Todo lo que tenía. Mi tiempo, mi dinero, mi amor. Y cuando necesité aunque sea una fracción de eso de vuelta, me miraste como si fuera basura. Lágrimas corrían por mi rostro ahora, pero no me avergonzaba. Así que sí te quito tu herencia. Porque una herencia se gana con respeto, con amor, con cuidado. Y tú no me diste nada de eso. Roberto se derrumbó en el sofá, su cabeza en sus manos. Por un momento, solo por un momento, vi a mi hijo otra vez. Al niño asustado. Pero ya era muy tarde. Patricia se puso de pie, agarró su bolso. Vámonos, Roberto. No vamos a quedarnos aquí a escuchar esto. Pero Roberto no se movió. Se quedó sentado mirando al piso. Roberto. Su voz era más aguda ahora, perdiendo la compostura. Dije que nos vamos. Lentamente Roberto se levantó. Me miró una última vez. Abrió la boca como si fuera a decir algo, pero no salió nada. Solo silencio. Se dio vuelta y siguió a Patricia hacia la puerta. Roberto. Lo llamé cuando estaba a punto de salir. Se detuvo su mano en el picaporte. Si algún día, dije suavemente, decides ser el hombre que tu madre crió, no el que Patricia moldeó, mi puerta estará abierta. Pero hasta ese día no eres bienvenido aquí. Él no respondió. Solo cerró la puerta detrás de él. Don Javier puso una mano en mi hombro. Lo hizo bien, don Fernando.
Fue muy valiente. Me senté en mi sillón de repente sintiendo cada uno de mis 72 años. Valiente, repetí. No me siento valiente, me siento vacío. Es normal, dijo don Javier amablemente. Pero hizo lo correcto. Protegió su dignidad, su hogar, su legado. Miré alrededor de mi sala. Mi casa, todavía mía. Clara y yo todavía presentes en cada rincón. Sí, susurré. Lo hice. Y por primera vez en semanas, sentí algo parecido a la paz. Han pasado 8 meses desde aquel domingo. 8 meses desde que Roberto cerró aquella puerta. 8 meses desde que elegí mi dignidad sobre el silencio cómplice. 8 meses desde que el mundo tal como lo conocía cambió para siempre. La casa sigue siendo mía. Vivo aquí en el hogar que Clara y yo construimos. Cada mañana me despierto en nuestra cama. Cada tarde cuido sus rosas en el jardín. Cada noche me siento en su sillón y leo como ella solía hacer. La echo de menos cada segundo, pero siento su presencia en cada rincón. Don Javier se convirtió en más que mi abogado. Se convirtió en mi amigo. Viene a visitarme cada 2 semanas. Tomamos café, jugamos ajedrez, hablamos de la vida. Me ayudó a establecer la Fundación Clara Castillo, dedicada a proteger a adultos mayores de abuso familiar. Ya hemos ayudado a 12 personas en situaciones similares a la mía. 12 personas que ahora tienen voz, que ahora tienen defensa. Su historia necesitaba ser contada, don Fernando, me dijo hace unos meses. Hay miles de personas pasando por lo mismo, sintiéndose impotentes. Su valentía les da esperanza. No sé si fui valiente. Creo que solo fui un hombre cansado que decidió no rendirse. Ana vino al día siguiente de aquella confrontación exactamente como prometió. Llegó desde Barcelona con Javier y sus 2 hijos, mis nietos. Me abrazó en la puerta y lloró. Lloró por mí, por Roberto, por todo. Papá no sabía nada, me dijo entre sollozos. Si lo hubiera sabido. Lo sé, mi niña. Le dije acariciando su cabello como cuando era pequeña. Lo sé. Diego llegó esa misma tarde desde Valencia con Carmen. Cuando le conté todo, cuando le mostré las grabaciones, su rostro se transformó en una máscara de furia. Voy a hablar con él, dijo apretando los puños. No, lo detuve. Esa no es tu pelea, hijo. Es la mía, y ya está peleada. Mis 2 hijos, Ana y Diego, han sido mi sostén estos meses. Vienen a visitarme cada 2 semanas. Me llaman casi todos los días. Se turnan para asegurarse de que no esté solo en fechas importantes. En el cumpleaños de Clara, en nuestro aniversario, en Navidad, porque eso es lo que hace la familia real. No abandona, no traiciona, cuida. Y Roberto no he vuelto a verlo. Me llamó una vez 3 semanas después. Yo estaba en el jardín cuando sonó el teléfono. Vi su nombre en la pantalla y mi corazón se detuvo. Mi mano tembló sobre el botón de responder. Contesté. ¿Papá? Su voz sonaba diferente, cansada, rota. Papá, yo necesito hablar contigo. Estoy escuchando. Fue todo lo que dije. Silencio por un largo momento. Podía escuchar su respiración al otro lado de la línea. Lo siento, finalmente dijo. No sé qué más decir excepto que lo siento. Lo sientes. Repetí sintiendo cómo la emoción subía por mi garganta. ¿Qué es lo que sientes, Roberto? ¿Sientes haberme tratado como basura? ¿O sientes haber perdido tu herencia? No es por el dinero. Protestó, pero su voz no tenía convicción. No, entonces ven a visitarme. Sin Patricia. Solo tú y yo, como padre e hijo. Demuéstrame que no es por el dinero. Otro silencio largo. No puedo, susurró finalmente. Patricia dice que... Lo interrumpí, y mi voz era más dura de lo que quería. Siempre es lo que Patricia dice. ¿Cuándo vas a decir tú, Roberto? ¿Cuándo vas a ser tu propio hombre? No es tan simple, papá. Sí lo es, hijo. Es tan simple como elegir entre ella y tu familia, entre el dinero y el amor, entre ser el hombre que tu madre crió o el que Patricia ha moldeado. Papá, cuando estés listo para elegir correctamente, dije suavemente, mi puerta estará abierta, pero solo cuando estés listo, no antes.
Colgué antes de que pudiera responder, y no ha vuelto a llamar. Ana me contó que se separaron, Roberto y Patricia. Aparentemente cuando quedó claro que no habría herencia, que no podrían vender la casa. Patricia perdió el interés. Se fue con un compañero de trabajo, alguien con más dinero según escuché. Roberto quedó solo en un apartamento pequeño trabajando largas horas para pagar deudas que ella dejó. Una parte de mí, la parte que todavía es su padre, sintió pena. Quise llamarlo. Quise decirle que viniera a casa, que lo perdonaba todo, que podíamos empezar de nuevo. Pero don Javier me detuvo. Don Fernando, me dijo con sabiduría, el perdón no significa olvidar las consecuencias. Usted puede perdonarlo en su corazón, pero él necesita aprender, necesita crecer, y a veces el amor más grande que puede dar a un hijo es dejar que enfrente las consecuencias de sus decisiones. Tenía razón, y en el fondo yo lo sabía, así que vivo mi vida, día a día, momento a momento. Me uní a un club de lectura en la biblioteca del barrio. Voy todos los martes. Conocí gente maravillosa. Personas de mi edad que entienden, que comparten, que viven. Aprendí a cocinar nuevas recetas. La paella de Clara sigue siendo la mejor, pero he agregado algunos platos a mi repertorio. A veces invito a don Javier y a los vecinos. La casa vuelve a llenarse de voces, de risas, de vida. Los domingos son para mis nietos. Ana trae a los suyos y pasamos el día juntos. Les cuento historias de su abuela Clara. Les enseño a cuidar las rosas. Les hago la paella. Y ellos llenan esta casa con la alegría que un hogar necesita. Me siento solo a veces. Por supuesto. Extraño a Clara cada día. Y si soy honesto, extraño al Roberto que fue. Al niño que era. Pero no extraño al hombre en que se convirtió. He aprendido algo importante en estos 8 meses. He aprendido que la familia no siempre es sangre. La familia es quien aparece, quien cuida, quien ama sin condiciones ni intereses. Don Javier es más familia que Roberto ahora. La señora Martínez, mi vecina que trae sopa cuando me ve cansado, es más familia. Don Alfonso, que me ayuda con el jardín y comparte café conmigo cada mañana, es más familia. La sangre te hace pariente. La lealtad te hace familia. Hice bien. Me lo pregunto a veces. En las noches largas, cuando la casa está silenciosa y solo quedan mis pensamientos. Hice bien en cortar tan drásticamente. Debí darle otra oportunidad, pero entonces recuerdo su mirada ese domingo. Recuerdo cómo dijo, ya reservé tu cuarto en el asilo, con esa frialdad. Recuerdo las conversaciones que escuché, el desprecio en la voz de Patricia, el silencio cómplice de Roberto. Y sé que hice lo correcto, porque la dignidad no es negociable, el respeto no es opcional. Y nadie, ni siquiera tu propio hijo, tiene derecho a quitarte eso. Si estás escuchando mi historia y te sientes identificado, si estás pasando por algo similar, déjame decirte algo. Algo que me hubiera gustado que alguien me dijera antes. Tienes derechos, tienes voz, tienes poder. No importa tu edad. No importa cuán vulnerable te sientas, no estás solo. Y no tienes que aceptar el maltrato, venga de donde venga, incluso si viene de tu propia sangre. Busca ayuda. Habla con un abogado. Documenta todo. Protege lo que es tuyo. No por venganza. No por rencor, sino por dignidad, por respeto propio, por el legado que quieres dejar. Y si tienes que tomar decisiones difíciles como yo las tomé, hazlo con la cabeza en alto. Porque amar a alguien no significa dejarte destruir por ellos. El amor real requiere límites, requiere consecuencias, requiere que ambas partes den y reciban. Cuando solo estás dando y el otro solo está tomando, eso no es amor. Es abuso disfrazado de obligación familiar. Clara me lo enseñó en vida, y sus últimas palabras me lo confirmaron. Cuida lo que construimos. No dijo regálalo, no dijo entrégalo, dijo cuídalo. Y eso es lo que hice. Mi consejo para cualquiera que esté escuchando es simple pero importante. Haz un testamento claro. Busca un abogado de confianza, alguien que no esté conectado con tu familia.
Protege tus activos legalmente. Y no tengas miedo de poner límites incluso con tu propia sangre. El amor se mide en respeto, no en herencia. Si alguien solo te valora por lo que puede obtener de ti, esa persona no te ama y no merece tu lealtad. La dignidad no tiene edad. La valentía no tiene fecha de expiración. Y nunca, nunca es demasiado tarde para defenderte. Hoy mientras escribo esto, estoy sentado en el jardín. Las rosas de Clara están en plena floración. El sol brilla cálido sobre mi rostro. Tengo 72 años y estoy en paz. No tengo a Roberto. Ese dolor nunca se irá completamente, pero tengo mi hogar, tengo mi dignidad, tengo a Ana y Diego, tengo a mis nietos, tengo amigos verdaderos. Tengo propósito con la fundación y tengo la memoria de Clara guiándome cada día. Fue fácil, no. Dolió cada segundo. Lo volvería a hacer sin dudarlo, porque al final del día la única persona con la que tienes que vivir el resto de tu vida eres tú mismo. Y yo puedo mirarme al espejo y sentirme orgulloso del hombre que veo. Un hombre que no se rindió, que no se dejó pisotear, que eligió el amor propio sobre la culpa, que eligió la verdad sobre el silencio cómodo. Un hombre que a sus 72 años aprendió la lección más importante de todas, que nunca es tarde para defender lo que es correcto, incluso cuando duele, especialmente cuando duele. Si mi historia te tocó el corazón, si te hizo reflexionar, si te dio fuerzas para enfrentar tu propia situación, entonces valió la pena compartirla. Me gustaría saber desde qué ciudad me estás escuchando. Me gustaría saber que mi experiencia, mi dolor, mi victoria sirvió para algo más que solo mi propia sanación. ¿Has vivido algo similar? ¿Conoces a alguien que esté pasando por esto? Cuéntamelo en los comentarios. No estás solo. Ninguno de nosotros está solo mientras compartamos nuestras historias. Comparte mi historia con alguien que lo necesite escuchar. Con ese padre o madre que está siendo presionado por sus hijos. Con ese anciano que se siente impotente. Con esa persona que piensa que ya no tiene opciones. Porque todos tenemos opciones, siempre. Gracias por escucharme. Gracias por darme este espacio para sanar, para compartir, para ayudar a otros que puedan estar en mi situación. Que mi historia sea un recordatorio de que la dignidad no se negocia, de que el respeto se exige, no se mendiga, y de que nunca, nunca es demasiado tarde para defender tu propia vida. Un abrazo fuerte desde Madrid, desde esta casa llena de recuerdos de rosas y de esperanza. Fernando Castillo, 72 años, Madrid, España.